¿Qué tal, chicos? Continuamos con la segunda parte del Imperio Árabe. Recordemos que la historia de los árabes empieza básicamente con la aparición de Mahoma, cuando nace en el año 570. El hecho más importante de la vida de Mahoma justamente es la Hégira, en el año 622, cuando él huye de la ciudad de la Meca a la ciudad de la Medina porque lo iban a matar. Luego, chicos, él regresa y toma la ciudad de la Meca. Sin embargo, en el año 632 muere Mahoma. A partir de ese momento, la historia del Imperio Árabe se divide en tres grandes etapas. Estas tres grandes etapas se denominan califatos. Existieron tres califatos. El califato ortodoxo, o también califato perfecto, cuya capital fue la ciudad de la Medina, en el actual país de Arabia Saudita. La siguiente etapa es el califato omeya, cuya capital fue la ciudad de Damasco, en el actual país de Siria, ¿no? Y el tercer califato es el califato abasí o califato abasida, ¿no? Cuya capital fue la ciudad de Bagdad, en el actual país de Irak. Recordando esas tres etapas, vamos a desarrollar cada una de ellas. Ahora, vamos a hablar precisamente del califato perfecto u ortodoxo. Habíamos dicho que su capital fue la ciudad de la Medina en Arabia Saudita. Los cuatro califas perfectos fueron Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, básicamente su familia, y ellos se extendieron por gran parte del territorio. Recordemos que la parte que está en naranja es el territorio árabe a la muerte de Mahoma, solamente eso, y un poquito, digamos, en la parte oriental. Con la aparición del califato perfecto, estos califas apoyan la expansión del territorio y llegan por el norte a Siria, llegan también a Mesopotamia y llegan más allá, digamos, a territorio persa, ¿no? Eso es por el este. Por el oeste llegan al norte de Egipto, primero al Sinaí, luego Egipto, Alejandría, el Cairo y Cirenaica. Muy bien. Ahora, también hay conflictos internos dentro del califato perfecto, donde Othman es asesinado y se impone como nuevo califa a Ali, que era, digamos, primo y yerno a la vez de Mahoma. Muy bien. Ahora justamente tenemos una imagen donde se le ve a Mahoma con los cuatro califas perfectos, y justamente la curiosidad es que Mahoma está con un velo. Prácticamente no se le ve el rostro y comúnmente no se le ve en ningún tipo de grabado o pintura. Bueno, pasamos ahora al siguiente califato, al califato omeya, ¿no? Cuya capital fue Damasco, en el actual país de Siria. Recordemos que el príncipe Mujawiya, ¿no? Era el príncipe que declaró que el título de califa era hereditario, ¿no? Es decir, si el padre era califa, el hijo también lo será. Recordemos que los omeyas llegan a la máxima expansión del territorio árabe. Si alguien te pregunta a ti, ¿en qué etapa de la evolución histórica de los árabes se llega a la máxima expansión territorial? No dudes en responder. Fue en la etapa del califato omeya. Ellos se van a extender a gran parte. Se habían extendido a Siria, Mesopotamia, se habían extendido a Persia, pero van a llegar más allá. Van a llegar a Pakistán y a los límites con la India. Ahora, eso es por el este. Por el oeste, ya más allá de Egipto, llegan a Libia, llegan a Túnez, llegan a Argelia, a Marruecos y llegan mucho más allá, cruzan el mar Mediterráneo y llegan a la península ibérica, invadiendo Portugal e invadiendo España. Inclusive estuvieron a punto de invadir el reino franco o también el llamado imperio carolingio, que era, digamos, la etapa de gobierno, ¿no?, del reino franco. Ahora, recordemos que cuando los árabes invaden España, el califa Tarik vence al rey Don Rodrigo, ¿no?, digamos, rey de los visigodos, en la batalla de Guadalete en el año 711. En el año 711, Tarik vence al rey Don Rodrigo en la batalla de Guadalete y se apodera del territorio y prácticamente de casi toda la península ibérica. Este pequeño territorio que no fue invadido al norte, los cristianos españoles le llamaron, ¿no?, la ruta de Santiago o el camino de Santiago. Muy bien, ahora recordemos que los omeyas alcanzaron su máxima expansión territorial, ¿no? Sin embargo, hay un problema interno muy grave, ¿no? Cuando Abu el-Abbas, un jefe militar sanguinario, mata a toda la familia, a los descendientes de la familia omeya, ¿no?, en un banquete. El único que queda vivo justamente es Abderramán I, quien viaja a España en el año 750 escapando de la muerte. Muy bien, vamos justamente a hablar de ese califato, perdón, de la muerte de la familia omeya y del surgimiento de Abderramán en España. Pero antes de eso, vamos a ver justamente una de las grandes joyas arquitectónicas de los árabes. Esta es la mezquita de los omeyas, construida en Siria, justamente en el califato omeya, ¿no?, donde uno de los legados artísticos más importantes, ¿no?, de la arquitectura árabe. Justamente digamos, esta imagen exterior, y ahora tenemos la imagen interior, la gran mezquita que fue levantada en Damasco. ¿Quién la erigió? ¿Quién la mandó construir? El califa Walid
I, ¿no? Muy bien. Ahora vemos acá también un mapa donde pues, se ve pues, la máxima extensión con mayor detalle, ¿no? Llegaron básicamente a todas las provincias de la península ibérica: León, Toledo, Hispania, Córdoba, Granada, ¿no? Y todo el territorio que acabamos de describir. Muy bien. Ahora vamos a pasar al Al-Andalus, que no viene a ser otra cosa que la España musulmana. Habíamos dicho que España había sido, digamos, la península ibérica, España y Portugal habían sido invadidas por los árabes, ¿no? El Emirato de Córdoba fue un emirato independiente, fue un pequeño reino independiente con capital en Córdoba, España, que existió en la península ibérica. Recordemos que Abu el-Abbas asesinó a toda la familia omeya y se quedó gobernando el territorio árabe en Asia y también en el norte de África. Sin embargo, Abderramán, que había escapado, ¿no?, fundó un pequeño reino en la misma España, al cual llamó Emirato de Córdoba, ¿entendido? Porque su capital justamente era la ciudad de Córdoba. Abderramán I, el único omeya que sobrevivió a esta matanza, ¿no?, a manos de Abu el-Abbas, ¿no?, consiguió huir al norte de África y luego a España y fundó pues el famoso Emirato de Córdoba, o también conocido como el Al-Andalus. Muy bien, ahora con el tiempo este emirato no va a permanecer porque los mismos cristianos españoles querían recuperar el territorio y existe una guerra, ¿no? La guerra entre los cristianos españoles con los musulmanes árabes. Este territorio emirato, ¿no?, Emirato de Córdoba, va, digamos, a reducir su territorio y se va a dividir en pequeñas provincias: Badajoz, Sevilla, Murcia, Zaragoza, Valencia, ¿no? Y poco a poco va reduciendo su territorio hasta quedarse solamente con Granada, que viene a ser el último reino de los árabes en España, cuando en el año 1492 los reyes católicos, ¿te acuerdas?, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, expulsan a los árabes definitivamente. Bueno, tenemos la imagen de Abderramán I, el emir de Córdoba. Justamente tenemos el mapa del territorio que había sido invadido, prácticamente todo el territorio de la península ibérica, y habíamos dicho que este pequeño camino era justamente el famoso Camino de Santiago, la Ruta de Santiago, ¿no? Mapa de España musulmana al Andaluz en el año 732. Muy bien, justamente acá tenemos el mapa cuando ya hacia el año 1000, cuando los árabes van perdiendo territorio, ¿no? Y en el año 1492 lo van a perder absolutamente todo. Tenemos las monedas de Al-Andalus o España musulmana. El dinar, ¿no? Que se creó para, digamos, para la España musulmana, ¿no? Donde se ve pues el nombre de el Al-Andalus, ¿no? Por primera vez en la historia de la historia árabe. Tenemos el Corán del siglo XII utilizado en el Al-Andalus, en España, ¿no? Esta es la sala de oraciones de la mezquita de Córdoba, que viene a ser, chicos, una de las obras arquitectónicas más importantes de los árabes en España. Vamos a hablar ahora de la tercera parte, vamos a hablar del Califato Abasida, la tercera etapa de desarrollo histórico. El Califato Abasida se desarrolló desde el año 750 hasta el año 1242. Su capital fue la ciudad de Bagdad, en Irak. Abu el-Abbas, que se había apoderado del gobierno dando un golpe de estado, inició un gobierno dictatorial, una monarquía dictatorial, ¿no? La cultura islámica alcanzó su máximo esplendor cultural, ¿no? Más no territorial, solamente cultural. En lo político hubo algunas pugnas porque habían distintos grupos de poder, ¿no? ¿Qué pasó? Habían los llamados mawalis. Los mawalis vienen a ser los musulmanes no árabes. ¿Quiénes son ellos? Aquella población no árabe, porque no hablaba el árabe, pero sí se había convertido al islamismo, a la religión musulmana. Estoy hablando de los persas y turcos. Los persas y turcos no eran árabes, pero sí eran musulmanes. Creían en Alá y en Mahoma. Y ellos son los que van a desplazar del poder a los mismos árabes. Por eso es que el territorio de Abu el-Abbas se va fragmentando, dividiendo en distintos pequeños reinos, ¿no? Abu el-Abbas, lo tenemos acá, Abu el-Abbas, ¿no? Justamente, o también llamado Al-Safat, ¿no? En un grabado de aquella época, ¿ya? Ahora vamos a ver justamente el mapa, y este mapa nos va a dar una visión más clara de cómo era el califato abasida. Era mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque el territorio de los aglavíes y idrisíes era un territorio mucho más pequeño, ¿no? Si bien eran reinos árabes, pero no dependían directamente del califato abasida. Habíamos dicho que el califato abasí o abasida era una etapa de gran desarrollo cultural, pero no territorial, debido a que Abu el-Abbas había comenzado a perder territorio. Si bien los idrisíes, aglavíes eran árabes, pero no pertenecían al califato abasida. Muy bien, justamente vamos a ver acá ya, digamos, la parte final del califato abasí, ¿no? Donde prácticamente se va a dividir todo el territorio. Los omeyas en España, ¿no? Los
idrisíes, ¿no?, en Marruecos, los aglavíes en Argelia, en Túnez, los tuluníes, ¿no?, en Libia, Egipto, ¿no?, los buyíes, ¿no?, en lo que es Irak, Irán, ¿no?, y así sucesivamente una gran cantidad de pequeños reinos, ¿no?, pues digamos que se habían desmembrado del califato abasida. Y estos son los reinos que van a dar origen a los actuales países árabes, ¿ya? Muy bien, y tenemos una imagen, una pintura del gran califa Harún al-Rashid recibiendo a una delegación de Carlomagno. Recuerden que los árabes habían querido también invadir, los omeyas habían querido invadir, ¿no?, Francia, el reino franco, y justamente el que gobernaba era Carlomagno, ¿no?, el famoso imperio carolingio, Carlomagno en el reino franco, ¿ya? Y justamente hay una pintura donde se intercambian regalos, ¿no?, intercambian regalos entre ellos. Muy bien, ahora vamos a pasar a la economía árabe. Habíamos dicho que la principal actividad económica de los árabes era el comercio. No fue la agricultura como los demás pueblos. Recordemos que Arabia era un gran territorio desértico y la parte de la Arabia fértil era una parte muy pequeña al margen del Mar Rojo, ¿no? Su principal actividad fue el comercio. Desarrolló un activo comercio en todas las regiones, ¿no?, lo cual impulsó a la vez la fundación de muchas ciudades árabes. Ahora, recordemos que en cada ciudad se construía una mezquita. Era, digamos, una forma o una estrategia de llevar a la población justamente a la religión. Se construyó una mezquita o templo. En las ciudades árabes se concentró la clase dominante y debía existir una mezquita o templo, ¿no? Así se le llamaba al templo musulmán, mezquita, ¿no? Y siempre había un mercado donde se utilizaban dos tipos de monedas: el dinar, que era la moneda de oro, y el dirham, que era la moneda de plata. Estos mercados también se les llamaba zocos, y habían dos autoridades en los mercados: el mutasib, ¿no?, que se encargaba del orden, y el sabazoque, que se encargaba de ver las medidas de las pesas para que no haya robo en la compra y venta de los productos. Ahora, algo que sí destacó mucho en la economía árabe fue la economía urbana, los gremios, los cuales se dedicaban a fabricar artesanías. Por ejemplo, orfebrería, joyas, ¿no?, repujados en cuero, ya, los vidrios, alambiques, esto para elaborar pues los tragos, ¿no? Tragos a partir de la destilación de algunos productos, ya, las telas muy finas, los perfumes, los tintes, los jabones, papel. Todos estos productos eran muy cotizados, sobre todo en Europa. Los europeos demandaban mucho los productos árabes. Tuvieron también producción agrícola en la Arabia fértil, sobre todo café, la caña de azúcar y el algodón. En ganadería, bueno, no destacaron mucho, pero sí criaron caballos y camellos. ¿Y para qué los criaron justamente estos dos animales? Para el transporte, ¿no? Para el transporte y la guerra, ¿no? Recuerdan que los árabes siempre estaban en guerra. Muy bien. Tenemos ahí un recipiente de marfil, ¿no?, tallado, ¿no? El marfil viene a ser el cuerno del elefante, y un manto árabe muy fino, ¿ya? Acá tenemos a los beduinos comerciantes del desierto. Los vecinos eran grupos nómades que andaban por el desierto comerciando sus productos. Ahí los tenemos. Acá tenemos la moneda del dirham, ¿no?, la moneda de plata de los Emiratos Árabes. Esa es la actual moneda, ¿no? Pero el dirham se sigue utilizando. Y estas son una imagen de las esclavas circasianas. Circasianas porque vienen del Cáucaso, de una zona, de las zonas altas de Rusia, ¿no? Mujeres muy bellas que eran, digamos, esclavizadas para ser vendidas, digamos, como para un harén, ¿no?, como esclavas sexuales. Ahora vamos a hablar de la sociedad islámica. Vamos a hablar de las clases sociales. En primer lugar tenemos al califa, que viene a ser la máxima autoridad. Era el líder político y religioso. Tenía básicamente dos elementos que lo llevaban al poder, ¿no? Líder político porque gobernaba, y religioso porque era elegido por Mahoma. Los emires vienen a ser la aristocracia de la antigua Arabia, ¿no? Y así tenemos una serie de clases, ¿no?, de la cual vamos a ver cuáles son las distintas clases que van a marcar, digamos, esta sociedad árabe que es muy fanática de la religión. Nos vamos a dar cuenta aquí qué ventaja tiene la religión, ¿no?, sobre la sociedad. Pero eso lo vamos a ver en la tercera parte del video.